Muy bien. Perfecto, entonces vamos a comenzar la clase de hoy que se titula Fisiología del aparato reproductor femenino. ¿Listo? Espero que se pueda ver la presentación, por favor, ¿me pueden confirmar? Ahora los que están, ahí tenemos a Adriana, ahí tenemos a Alejandro. Muy bien, ¿algunos más? Sí. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Alejandro. Perfecto, entonces yo creo que como ya me han confirmado se ve y se escucha, entonces vamos a comenzar. ¿Listo? Esta parte del aparato reproductor femenino, obviamente lo hemos visto y lo vamos a recordar ahorita, no se preocupen, lo que es la anatomía del aparato reproductor, lo vamos a recordar lo que hemos visto en la anterior clase. ¿Por qué? Porque si no lo recordamos, ustedes saben que nuestra mentalidad es muy débil y no podemos recordar ni lo que hemos desayunado en la mañana, ¿no? Así que tenemos que recordar, tenemos que refrescar la memoria, ¿ok? Así que, a ver, empecemos. Un pequeño recordatorio, ¿no? El recordatorio anatómico en el caso de lo que es el aparato reproductor femenino. Fíjense acá, hemos dicho que el aparato reproductor femenino se clasifica en dos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En lo que son los órganos reproductores femeninos principales, ¿no? Los principales, ¿quiénes son? Los ovarios, ¿no? Son los principales. Y lo demás, que se los va a llamar en este caso, los órganos reproductores femeninos accesorios. Muy bien, que vendría a ser la trompa uterina, que vendría a ser en este caso obviamente las dos trompas uterinas, el útero, muy bien, ¿te acuerdas? Y lo que es el canal vaginal principalmente. ¿Te acuerdas? Entonces, nunca te olvides de que en lo que es la anatomía del aparato reproductor femenino se clasifican en dos, en los principales, que son los ovarios, ahí están, y los accesorios que vienen siendo lo demás, trompa uterina, útero, obviamente el útero que tiene lo que es el istmo, nunca te olvides, lo que se llama el cuello uterino, ¿te acuerdas? Muy bien, y lo que es el canal vaginal. ¿Listo? Eso completamente en el caso de lo que es la anatomía. Ahora, otra cosa que deberíamos de recordar, principalmente para poder, en este caso, eh, para poder, en este caso, dar lugar a lo que es la fisiología, es decir, las funciones del aparato reproductor femenino, es poder saber y poder entrarnos a lo que es el útero. ¿Listo? Gracias al útero. ¿Y a qué más? ¿A qué otro órgano más? Al ovario, principalmente, van a darse lugar lo que es el funcionamiento del aparato reproductor femenino, porque el aparato reproductor femenino va a ser fundamental para lo que es, primero, para lo que es la eliminación del óvulo cuando no ha sido fecundado, eso vamos a explicar más adelante, y también cuando el óvulo ha sido fecundado, es decir, que ha venido el espermatozoide, lo ha, en este caso, fecundado, se ha unido a él y se ha convertido en cigoto, y ese cigoto, ¿a dónde va a ir a parar? Va a ir a parar hacia una de las paredes del útero, ¿verdad? Para que se ocurra lo que es la implantación. ¿A qué se denomina implantación? Es el producto de la fecundación, en este caso, adherido a una de las paredes del útero. ¿Para qué? Para que ahí se empiece a formar, ¿qué? Obviamente la placenta, de la placenta se empieza a formar el embrión, del embrión se empieza a formar el feto, y ¿verdad? Lo que sucede después es, en este caso, al final de la formación final del feto, poder, en este caso, dar lugar a lo que es el parto, ¿verdad? Entonces, si te das de cuenta, todo va a girar, en el caso de la fisiología del aparato reproductor femenino, todo gira a lo que es el óvulo y lo que es el útero, ¿ya? Así que hay que prestar mucha atención, hay que recordar nuevamente lo que es el útero. Si ustedes recuerdan, el útero tiene 3 capas, ¿te acuerdas? Vamos a empezar de adentro hacia afuera, tiene 3 capas. ¿Cuáles son las 3 capas? Son esta parte, que es en este caso la parte interna, se lo denomina el endometrio. ¿Listo? Endometrio. La palabra endo significa dentro. ¿Ok? Ese es el endometrio. ¿Listo? Eh, Más atrás, en este caso del endometrio, es decir, en la parte media, muy bien, se le encuentra lo que es la parte muscular del útero. ¿Te acuerdas? Se lo llama miometrio. Muy bien, la palabra mio significa músculo, miometrio. Y la parte superficial, si ustedes recuerdan, la parte superficial se lo llama, en este caso, ectometrio, o en este caso se lo va a llamar epimetrio. Tiene dos nombres, por si acaso, ectometrio o epimetrio. En varios libros, obviamente, como en el Lachman, como en el libro del Daulos, que algunos me han escrito para poder saber cuáles son los libros en el cual yo me baso, esos dos libros principalmente te habla de lo que es el epimetrio, ¿no? Que es la parte superficial directamente del útero. Muy bien, hay otra capa, obviamente, que no es propiamente del útero, que es una capa que lo va a cubrir, que se le llama la serosa. Muy bien, principalmente en este caso, que obviamente no viene a ser parte del útero, sino viene a ser parte de lo que es la bolsa que va a cubrir todo lo que es el aparato reproductor femenino. ¿Listo? Pero de esas 3 importantes son, desde dentro afuera, endometrio, miometrio y epimetrio o ectometrio. ¿Listo? Este es un detalle importante. ¿Qué más? Otra vez recordando lo que hemos llevado en la anterior clase, es esto. Fíjense,
El ovario, muy bien, que es otro órgano importantísimo en la fisiología celular, se divide en dos, ¿te acuerdas? Se divide o tiene dos segmentaciones, si te recuerdas. Una segmentación externa que se llama corteza, ¿verdad? Corteza, y el segmento interno que se le llama médula, ¿ok? Entonces, el óvulo que tiene una parte medular y una parte que se llama la corteza, ¿listo? La parte periférica, ¿ya? Eso también tienes que saberlo muy bien porque también a través de eso vamos a ver cuál es la función del ovario para poder llegar a formar lo que es el óvulo maduro, ¿listo? Que es capaz de poder ser fecundado, ¿listo? Entonces, este es un poquito de recordatorio anatómico que tenemos que saber en este momento, muy bien, para poder dar paso a lo que es la fisiología, en este caso la fisiología celular. Perdón, mejor dicho, la fisiología del aparato reproductor femenino, ¿ok? Así que con este recordatorio vamos a pasar a lo que es, en este caso, el denominado ciclo. Muy bien, el ciclo sexual. ¿Listo? Vamos a hablar de esa parte importantísima que es el ciclo sexual, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar viendo lo que es en este caso, el ciclo sexual. Cuando nosotros hablamos del ciclo sexual, obviamente estamos hablando de qué? De una serie de pasos, muy bien, como te dice, ¿no? Ciclo. ¿Qué es un ciclo? Es una secuencia de etapas, muy bien, una secuencia de etapas, en donde tiene la finalidad de qué? Tiene la finalidad de poder madurar y liberar al ovocito maduro. ¿Qué es el ovocito? Ustedes saben que tiene tres nombres, ¿verdad? El óvulo tiene el primer nombre como óvulo, segundo nombre como ovocito, o el tercer nombre se llama ovocito. ¿Sí? Tiene tres nombres por si acaso. ¿Okay? Entonces, el ciclo sexual tiene el único objetivo de ¿qué? De madurar, muy bien, y liberar al ovocito maduro, o al ovocito maduro, o al óvulo maduro. ¿Listo? ¿Apto para qué? Obviamente apto para la fecundación. De eso se trata el ciclo sexual. En el caso de las mujeres, es su órgano reproductor femenino, muy bien que hemos hablado hace un ratito, se trata de eso. Tiene el objetivo de llegar a formar el ovocito maduro para que sea apto para la fecundación, para que venga el espermatozoide y obviamente se junte, se fusione con él y forme lo que es el cigoto, ¿ok? Esa es la primera parte de lo que es el ciclo sexual. Otra cosa importante, en qué momento cuando hablamos de las edades, muy bien, de las edades o el tiempo necesario para poder ver en qué momento se da el ciclo sexual en la mujer, ¿verdad? Este es un detalle importante. Se da, escuchen muy bien, desde la pubertad, muy bien, ustedes saben que la pubertad empieza desde qué, desde las edades, desde los 11, 12, 13, ¿verdad? Algunas obviamente, viendo algunos territorios geográficos, como por ejemplo el trópico, en este caso, la pubertad ya llega hacia qué? Hacia los 9, 11 años, 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque en el trópico el metabolismo es más rápido y ese metabolismo rápido empieza a acelerar el proceso de maduración. ¿Ok? En el caso de lo que son los órganos reproductores, en el caso lo que son, en este caso, la formación del cuerpo y demás cosas. ¿Ok? Entonces, la pubertad, para ser así bien certeros, muy bien, vamos a ponerlo desde los 10 años hasta los 15 o 16 años. Esa es la pubertad en el caso de las mujeres. ¿Listo? Muy bien. En el caso de los varones, obviamente tarda un poco más. ¿Listo? Muy bien. Este es un detalle importante porque todo es hormonal. ¿Ok? Depende de las hormonas que se van secretando. ¿Listo? Las mujeres secretan dos hormonas importantes, que es el estrógeno y la progesterona, que llegan a dar lugar a esto. Muy bien. A lo que es la pubertad desde los 10 a los 15 años. Muy bien. Esa es la pubertad. ¿Hasta qué edad o hasta qué tiempo en la mujer se llega a dar lugar lo que son los ciclos sexuales? Hasta la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Es el fin del ciclo sexual, es el fin en donde ya la mujer ya no puede formar óvulos, ya no puede formar óvulos maduros. En pocas palabras, después de la menopausia ya no va a haber fecundación, ya no va a haber en este caso la formación del embrión y demás cosas, ¿no? Formaciones de nuevos seres. En pocas palabras, la mujer hasta los ¿cuándo es la menopausia? Hasta los 45 años, algunos alcanzan 46, 47, pero ya no más allá de 47 ya no, muy bien, hasta ahí ya no pueden tener hijos, ¿no? La mayoría de las mujeres. Obviamente estoy hablando de rangos, ¿ok? La menopausia viene a ser desde los 45 a 47 años máximo, ¿listo? En donde, y ahí ya se paraliza el tiempo en donde puede ser reproductiva la mujer, ¿listo? Entonces, nunca te olvides, los ciclos sexuales desde que muy bien, ¿desde dónde hasta dónde en este caso terminan los ciclos sexuales? Desde la pubertad hasta la menopausia, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más?
La preparación del endometrio, muy bien, es un detalle importante en el ciclo sexual. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas que era el endometrio, ahorita hemos visto, el endometrio es la capa interna del útero, ¿te acuerdas? El endometrio, esa capa interna del útero, es un lugar, es un espacio, es un área muy fundamental. ¿Para qué? Para dos cosas, fíjate. Para asegurar la implantación. ¿Qué es la implantación? Ahorita lo vamos a ver. La implantación no es nada más que adherir lo que es el producto de la fecundación. ¿Cuál es el producto de la fecundación? Es la unión entre óvulo y espermatozoide que forma el cigoto. Este cigoto se forma ¿en qué? ¿Te acuerdas? Saltando un poquito más, ¿no? El blastocisto. Este blastocisto se va a unir a una de las paredes de ¿qué? Del útero, ¿no? Y una de esas paredes del útero se llama endometrio, ¿verdad? Esa es la implantación. Muy bien. Unirse el producto de la fecundación hacia lo que es una de las paredes del útero, que se llama endometrio. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra característica principalmente de poder preparar el endometrio en los ciclos sexuales? Poder mantener el embarazo. ¿Listo? Gracias a los ciclos sexuales, que es obviamente, en este caso, controlado por las hormonas, también va a hacer de que el útero, el endometrio específicamente, la capa interna, sea capaz de mantener en el embarazo, sea capaz de poder, en este caso, cuidar a lo que es el producto de la fecundación, cuidar al embrión y cuidar al feto. ¿Listo? Ese es un detalle importantísimo que también tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Otro detalle importante, ¿cómo se expresa muchas veces en la mujer los ciclos sexuales? ¿Cómo se expresa? En primer lugar, se puede expresar con lo que es la menstruación. Muy bien, ¿qué es la menstruación? Ustedes ya saben, es la pérdida sanguínea y periódica, fíjense, es pérdida sanguínea y periódica. ¿Qué significa periódica? Es decir, que es, en este caso, durante tiempos. Muy bien, tiempos, así se lo denomina tiempos cuando nosotros hablamos tiempos establecidos, ¿no? Digamos, en un mes, digamos, en el mes de febrero, muy bien, la menstruación puede llegar en una fecha indicada. ¿Listo? Obviamente, pero hay que tener muy en cuenta este número, muy bien, 28 días, es cada 28 días. ¿Listo? Cada 28 días. Entonces, nunca te olvides, la menstruación es la pérdida sanguínea, es periódica y es mensual. ¿Listo? Cada 28 días, ¿no? Obviamente con límites de lo normal de 21 a 26 a 36 días. Es decir, que no todas las mujeres al tener menstruación llegan a tener 28 días así bien parejos. ¿Para qué? Para que haya cada inicio de menstruación. No, muchas veces hay mujeres que varían, ¿no? 21, a los 21 días ya están teniendo en este caso lo que es la menstruación, o algunas ya tardan un poquito más a los 30 días o a los 32 días, 36 días, ¿verdad? Entonces, no es el número 28 como número exacto que en este caso se da en la menstruación. Muy bien. Obviamente lo tomamos como uno de los promedios más importantes, es decir, que la mayoría de las mujeres, en este caso, cada 28 días van a tener su menstruación. Pero, como te digo, siempre se tiene que tomar límites, siempre se tiene que tomar rangos, muy bien, para, en este caso, no errar en la exactitud, porque ustedes saben que la medicina no es exacta, ¿listo? No es exacta, siempre se prioriza por rangos, ¿listo? Siendo como día número 1 el ciclo al primer día de la menstruación. Es decir, escucha muy bien, este es un detalle importante. Cuando la mujer, en este caso, está perdiendo sangre, muy bien, en este caso es el día 1, ¿listo? La menstruación vendría a ser, en este caso, la pérdida sanguínea, que vendría a ser el día número 1. Muy bien. Y a partir del día número 1 hasta contar lo que es el día 28, ahí se llega a dar otra vez la menstruación, si te das de cuenta. Termina el día 28, muy bien, llega el primer día, ahí llega nuevamente la menstruación. ¿Listo? Te das de cuenta, entonces cada 28 días, teniendo en cuenta de que el día número 1 es el momento, el primer día de la menstruación. ¿Listo? Ustedes saben que la menstruación también dura ¿cuántos días? Puede durar de 3 a 5 días, ¿no? Es decir, esa pérdida sanguínea que dura ese tiempo. ¿Listo? Si tarda más, es decir, si dura más la menstruación, entonces ya es un problema, en este caso, o una enfermedad, principalmente que puede ser, no sé, por alguna rotura de un órgano sexual, no sé, por algún desgarre en el caso de lo que es el canal vaginal, o puede ser algo más, puede ser una infección que tal vez a una, no sé, una bacteria, un parásito que haya ingresado por el canal vaginal y haya, en este caso, destrozado tejidos, ¿no? En esa parte y está sangrando. Entonces, puede haber algunas que otras explicaciones si es que en este caso tarda mucho la menstruación, ¿ok? Como te digo, la menstruación, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? Dura por lo menos de 3 a 5 días de duración cuando está perdiendo sangre, ¿verdad? Pero la menstruación, ¿cada cuánto se da? Cada 28 días. Espero que eso se haya entendido bien.
¿Ok? Seguimos. Estos ciclos están regidos, ¿qué significa regidos? Regulados, controlados, esto para que tú lo entiendas, controlados por el hipotálamo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el hipotálamo? El hipotálamo es parte del sistema nervioso central, es un órgano, es una estructura que se encuentra en la cabeza, en el cráneo, dentro, muy bien, y en este caso va a poder controlar en este caso, la salida de hormonas, porque te he dicho que todo esto de los ciclos sexuales es por hormonas, ¿listo? ¿Qué son las hormonas? Son sustancias químicas que producen o estimulan al órgano y al organismo a que puedan madurar, ¿ok? Eso son las hormonas, ¿listo? Entonces, para que estas hormonas vayan creándose, vayan secretándose, vayan botándose, entonces se necesita todo, muy bien, en control del hipotálamo. Todo empieza del hipotálamo. Ahora les voy a explicar qué es eso, hipotálamo, qué es la hipófisis anterior, qué son los ovarios y demás cosas, ¿no? Entonces, como te he dicho, estos ciclos sexuales, ¿dónde son controlados? Por el hipotálamo. Después viene, en este caso, con la hipófisis anterior. La hipófisis anterior también es una estructura que se encuentra en el cerebro, ¿listo? En la parte interna del cerebro, ¿listo? Y, en este caso, los ovarios. ¿Cómo el hipotálamo, que está en el cráneo, en la hipófisis anterior, que está en el cráneo, y los ovarios que se encuentran en dónde? En la parte abdominal. ¿Cómo se comunican? Si te preguntas, ¿verdad? Se comunican mediante sangre, se comunican mediante el torrente sanguíneo. ¿Listo? Tú sabes que la sangre va por todo lugar, ¿verdad? La sangre está en la cabeza, está en la cara, está, no sé, en la nuca, en todos los lugares que estás viendo, está hasta en las puntas de los pies. Entonces, ¿cómo se comunican estos tres? Hipotálamo, hipófisis anterior y ovarios se comunican por la circulación sanguínea. Muy bien. Y por circulación sanguínea van transportándose estas hormonas. ¿Listo? A esa unión entre hipotálamo, hipófisis anterior y ovario, ¿cómo se lo llama? Se lo llama el conocidísimo eje o sistema hipotálamo hipófiso ovárico. Es decir, es como si fuese un grupo, ¿ok? Un grupo especial de órganos que se encargan de poder controlar estos ciclos sexuales. Se encargan de controlar de que el óvulo esté maduro y que además de eso, si ya está maduro y no ha sido fecundado, sea eliminado y nuevamente creen otro óvulo maduro. ¿Listo? ¿Te das cuenta? Entonces, cada vez que, en este caso, la mujer va botando óvulos maduros, ¿es por qué? Porque está teniendo menstruación, está eliminando esta pérdida sanguínea es juntamente con el óvulo que no ha sido fecundado. ¿Listo? Detalle importante. Eso lo vamos a ir explicando un poco más adelante para que ustedes lo entiendan. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de este eje o sistema hipotálamo hipófiso ovárico. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, hablaremos de este eje. El eje hipotálamo hipófiso ovárico, como te he dicho, es un grupo de ¿qué? Es un conjunto de 3 glándulas. Fíjate, ¿qué es una glándula? Esto también tienes que saber. Una glándula no es nada más que un órgano que secreta sustancias. ¿Listo? Eso es una glándula. ¿Ok? Es como más o menos, es como por decir, es como si fuese una esponja, ¿ya? Una glándula es como si fuese una esponja. Si tú la apretas, ¿qué pasa con la esponja? Empieza a botar líquido. Lo mismo pasa con estas glándulas, ¿no? Tanto hipotálamo, hipófisis y lo que es en este caso el ovario son glándulas que en este caso secretan sustancias, botan sustancias, ¿ok? Entonces, estos 3 conjuntos de ¿qué? De glándulas y además de esos 5 hormonas constituye el eje hipotálamo hipófiso ovárico. Fíjense en este gráfico, es bien interesante. Ahí está la mujer, ahí está el cerebro, como hemos dicho acá, muy bien. Y acá dentro, ¿qué se encuentra? El hipotálamo, ¿listo? Acá se encuentra el hipotálamo. Aquí voy a dibujar de color rojo, ¿ya? Ahí está el hipotálamo. El hipotálamo, para poder comenzar a controlar este ciclo sexual, necesariamente tiene que crear una sustancia que le diga ¿a quién? A su gran amigo llamado hipófisis, que pueda decirle a través de la hipófisis al ovario que empiece a crear hormonas. ¿Te das cuenta? Entonces, el hipotálamo crea una hormona que se llama, ahí está, la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿ok? Se lo abrevia GnRH, muy bien. Hormona liberadora, la R significa liberadora de gonadotrofinas, muy bien. ¿Qué te está diciendo esta hormona? Fíjate las letras. Hormona, muy bien, hemos dicho que la hormona es una sustancia, principalmente, ¿verdad? Sustancia química. R, ¿qué significa? Liberadora. Ah, ya. Entonces te está diciendo, en pocas palabras, ¿de qué? De que esta hormona que estás viendo acá, que ha sido creada por el hipotálamo, le va a decir a la hipófisis que libere una hormona más. ¿Qué hormona va a liberar esta hipófisis? Va a liberar estas hormonas, el LH y el FSH.
¿Ok? Ahora, sé que es muy difícil acordarse los nombrecitos, es por eso que lo abrevian. LH, ¿qué significa? Está en inglés, significa hormona luteinizante. ¿Y qué es el FSH? El FSH significa hormona estimuladora de folículos. ¿Ok? Nunca te olvides. Entonces, otra vez vuelvo a repetir. ¿Dónde empieza todo esto? ¿Dónde empieza, en este caso, el ciclo sexual en el caso de la mujer? Empieza del hipotálamo. Bien, ¿qué libera? Libera este HRGN, que significa hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta hormona liberadora de gonadotrofinas va a la hipófisis. La hipófisis es una estructura que se encuentra por debajo del hipotálamo, por debajito solamente, ahí está, por debajito, y le dice que en este caso la hipófisis libere estas hormonas. ¿Cuáles hormonas? El LH y el FSH. Muy bien, nuevamente te repito, ¿qué significa LH? H significa hormona, muy bien, y L significa luteinizante. Luteinizante. Ahorita te voy a decir qué funciones cumple, pero ahorita quiero que sepas las siglas de cada letra. FSH, ¿qué significa? El H significa hormona, usted ya sabe. S significa estimuladora, estimuladora, ¿listo? Y la F significa ¿de qué? De folículos, ay, perdón, aquí quedó escrito mal, voy a borrar esta partecita para que no se confundan. Ahora sí. ¿Qué significa la F? Folículos. Muy bien. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué son los folículos? Ahorita lo vamos a ver, los folículos lo vamos a ver ahorita. Pero estas dos hormonas, fíjense, estas dos hormonas que han salido ¿de dónde? De la hipófisis, se van a transportar ¿hacia dónde? Se van a transportar por sangre, ¿ok? Y van a llegar ¿hacia dónde por sangre? Hacia los ovarios. ¿Listo? ¿Y qué le va a decir este FSH y este LH al ovario? En primer lugar, ¿quién va a empezar? Va a empezar el FSH diciéndole, como dice su nombre, hormona estimuladora, estimulante. Es decir, ¿qué significa estimular? Estimular significa activar, activar. ¿Ok? Es decir, que esta hormona le va a activar al ovario, le va a estimular a que cree, ¿qué significa esta F? Folículos, a que empiece a crear folículos. Y yo te he explicado en la anterior clase, ¿qué son los folículos? Son un grupo de células, ¿te acuerdas? Es un grupo de células que forman como si fuese un redondo, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a crear como si fuese un redondo, principalmente, cosa de que van a empezar a rodear al óvulo que está allá adentro. ¿Listo? Entonces, lo rodean, así como cuando tú jugabas, ¿cómo se llama? Cuando tú jugabas, ay, ya me olvidó este jueguito, cuando se agarran de la manito y hacen, ¿no? Una rondita, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Pero empiezan a cantar, ¿no? Hacen esa rondita. Lo mismo, las células empiezan a rodear ¿a quién? Adentro. ¿Quién está adentro? Al óvulo primario, ¿verdad? Al ovocito primario, ¿te acuerdas? ¿Pero para qué? Para que a este ovocito primario, en este caso, con lo que le han rodeado las células, esas células, muy bien, ese conjunto de células que se llama folículo, van a empezar a alimentarlo, ¿listo? Y al momento de alimentarlo, van a empezar a hacerlo grande. Ustedes saben que toda célula que se alimenta empieza a crecer. Entonces, ese óvulo primario va a empezar a madurar hasta ser óvulo secundario. Cuando ya es óvulo secundario, acuérdate muy bien, y ya está el folículo muy grande, es decir, que ya lo ha alimentado muy bien al ovocito primario y se ha convertido en ovocito secundario, este ovocito secundario ya tiene la capacidad de poder ser fecundada, entonces sale, muy bien. Y ese proceso de salida del óvulo, muy bien, del óvulo secundario ya maduro, hacia afuera del ovario, se lo llama, en este caso, ovulación, ¿te acuerdas? Se llama ovulación. ¿Qué significa la ovulación? La salida del óvulo secundario ya maduro hacia afuera del ovario. Ahora, te he dicho en la anterior clase, lo que queda del folículo, porque el folículo, lo normal era que adentro estuviera el ovocito, ¿te acuerdas? El óvulo, muy bien, maduro, secundario. Pero como se ha salido, ya no tiene nada ahí adentro. Y como ya no tiene nada, a este se lo va a llamar, ¿te acuerdas? El cuerpo lúteo. ¿Te acuerdas? Cuerpo lúteo en este caso una estructura que ya no tiene el óvulo, ya no tiene el ovocito y por ende se va a degenerar, porque ya no va a servir, ya no va a tener a quién alimentar. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí entra esta otra hormona, que se llama la hormona luteinizante. ¿Qué significa hormona luteinizante? Es la hormona que va a impulsar a que se salga este óvulo, es decir, que va a dar lugar a la ovulación. Nunca te olvides, pregunta de examen, ¿qué hormona da lugar a la ovulación? Es la hormona luteinizante, la LH, ¿listo? Pero además de eso, se encarga de poder crear
en este caso el cuerpo lúteo. Y tú ya sabes, ¿no? El cuerpo lúteo después se va degenerando, va convirtiéndose en cuerpo atrésico y después ya se empieza a degenerar aún más. ¿Te acuerdas? Eso es lo que hemos visto en nuestra clase, ¿te acuerdas? Muy bien. Eso es lo que hacen estas dos hormonas. Pero escuche muy bien. Otro detalle importante. Tú me preguntarás, pero profe, ¿no se está olvidando del estrógeno y de la progesterona? No. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque cuando esta hormona estimuladora de folículos, el famoso FSH, muy bien, al momento de crear o al decirle al ovario que empiece a crear folículos, esa formación de células, ¿te acuerdas? Que rodean al óvulo, estas células no solamente se van a encargar de alimentar a quién, al óvulo, sino que se van a encargar de crear también estas dos hormonas, los estrógenos y la progesterona. ¿Te das de cuenta? Van a crear al estrógeno y la progesterona. Ah, ya, muy bien. Entonces, cuando hay folículos, hay liberación de estrógenos y hay liberación de progesterona. Muy bien. Ah, ese es el indicativo para qué. Ese es el indicativo para que estos estrógenos y estas progesteronas que se están creando el momento cuando hay folículo, muy bien, hacen de que estos estrógenos le digan al hipotálamo que ya no cree esta otra hormona, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Para qué? Para que este eje que estás viendo no se vaya a alterar. ¿Para qué? Para que en este caso, si hay mucho estrógeno, mucha progesterona, ¿qué pasa si el estrógeno y progesterona aumenta en cantidad muy, muy, muy fuerte? Es decir, que hay mucha cantidad de estrógenos, mucha cantidad de progesterona, lo que pasaría es que la mujer empezaría, en este caso, a alterar su funcionamiento. Entonces, lo adecuado que debe suceder es que estos estrógenos y progesterona, mientras más haya, le van a avisar a quién, al hipotálamo, a que ya no empiece a liberar esta hormona. Y si te das de cuenta, empiezan a amortiguar, en este caso, la formación de más hormonas, ¿verdad? A eso se lo llama eje hipotálamo hipófiso ovárico. Por eso se llama eje. ¿Por qué? Tú sabes que el eje, en este caso, tiene que estar bien equilibrado. ¿Te das de cuenta? El eje siempre tiene que estar equilibrado. Si no está equilibrado, entonces va a pasar, en este caso, una alteración, ¿no? Y puede provocar una enfermedad. Entonces, ese eje tiene que estar bien, bien, bien equilibrado. ¿Y cómo lo hace? Ya te he dicho. El hipotálamo crea una hormona, le dice a la glándula hipófisis que cree otras hormonas y que esas hormonas le digan al ovario que haga su función. Y ese ovario también va a crear otras hormonas y esas hormonas le van a decir a quién, al hipotálamo, que ya en este caso deje de crear esa hormona. ¿Para qué? Para que ese eje se siga manteniendo en equilibrio. ¿Te das de cuenta? Entonces todo es en equilibrio, por si acaso. ¿Ya? A eso se lo llama eje hipotálamo hipófiso ovárico. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. Detalle importantísimo que tienes que tener muy, muy en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí un detalle importante que tenemos que tener muy en cuenta es el eje. Muy bien, hipotálamo, hipófiso ovárico. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta que quieran hacer antes de pasar a lo demás? Porque lo demás también va a ser un poquito complicadito. Esto quiero que me entiendan primero. Si hay alguna duda, pregunta, consulta, pueden preguntar. Pueden activar su audio, pueden preguntar, o si quieren pueden escribir en el chat y poner su preguntita. ¿Ok? Les voy a dar un minutito, 2 minutitos para ver si es que hay preguntas o no hay preguntas. ¿Ok? Entonces, si es que hay alguna duda, pregunta o consulta, pueden hacerlo con toda la libertad. No se queden con dudas, ya saben, para poder tener muy bien entendido esto. Ok, creo que hay una pregunta, vamos a verlo. Ahí está. ¿No hay duda? Ah, ya, perfecto, no hay duda, dice. Muy bien, Adriana. Perfecto, entonces no hay duda, dicen, así que yo creo que vamos a continuar, si es que no hay duda. A ver, vamos a tener 30 segundos para ver si es que tienen alguna duda, pregunta, consulta. Yo creo que no, ¿no? Muy bien, entonces, si hemos entendido este eje hipotálamo, hipófiso, ovárico, muy bien, porque no solamente es ese eje, porque hay muchos ejes más, hay muchos ejes en nuestro cuerpo, muy bien. Hay, en este caso, el hipotálamo no solamente se encarga de poder controlar al ovario, qué está haciendo, qué está secretando y demás, ¿no? Sino que también controla otros órganos, como por ejemplo, controla a la glándula suprarrenal, controla al páncreas, controla al hígado, controla varios, si te das de cuenta. Todo tiene que estar en equilibrio, tu cuerpo tiene que estar en equilibrio. Cuando tu cuerpo
permanece en desequilibrio, ahí se crean las enfermedades. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un detalle importantísimo que se debe comprender. ¿Listo? Muy bien. Entonces, entendido todo esto, vamos a pasar entonces a la siguiente parte de este tema que nos habla de lo que es el ciclo ovárico. Ya vamos a hablar del ciclo ovárico. Ahora, como su palabra lo dice, ¿no? Dice ciclo ovárico. Vamos a hablar del ciclo ovárico, ¿ok? Si te das un ciclo ovárico, ¿dónde va a suceder todo? En el ovario, ¿no? Es bien sencillo, bien facilito, ¿no? Obviamente, todo esto va a ser, este ciclo ovárico va a tener la función ¿de qué? De poder madurar, muy bien, como te he dicho hace un principio, madurar y liberar, en este caso, al ovocito maduro apto para la fecundación. Entonces, el ovario tiene en este caso, la misión de que, en este ciclo ovárico, ¿por qué se llama ciclo? ¿Por qué? Porque tiene un empiezo y tiene un final, pero ese empiezo y final vuelve a suceder cada vez. Muy bien, como te he dicho, vuelve a suceder cada mes. Muy bien, cada 28 días. Este ciclo ovárico se va a dar cada 28 días. ¿Listo? Cosa de que la mujer cada mes esté, en este caso, esté lista para obviamente tener en este caso una formación en la fecundación, ¿no? En este caso es un detalle importante, ¿ok? Entonces, el ciclo ovárico tiene la función de madurar y liberar al ovocito maduro, muy bien, apto para la fecundación, perfecto. Aquí, si ustedes recuerdan, aquí está un ovario, como les he explicado en la anterior clase, la anterior semana. Si ustedes recuerdan, hemos dicho de que el ovario tiene está segmentado en dos partes, ¿te acuerdas? Una parte superficial, que todo es esta parte, lo voy a rellenar, ¿no? Pues en instante, esta es la parte periférica o la parte externa llamada corteza, nunca te olvides. Y la parte que lo voy a rayonear de color amarillo, muy bien, toda esta parte que estoy rayoneando de color amarillo se llama la parte medular. ¿Listo? Lo de rojo, parte que se llama el segmento de la corteza, y la parte amarilla, que lo estoy pintando ahorita, en este caso es la parte o el segmento medular, o la médula también se lo denomina. ¿Listo? Voy a volver a borrar todo. Ok. Ahora, otra cosa importante. Si tú recuerdas, los estrógenos y la progesterona regulan la actividad cíclica del hipotálamo y de la hipófisis anterior. ¿Te acuerdas? Te dice, ¿no? Que cuando las hormonas que provienen de la hipófisis, muy bien, ¿cuáles son las hormonas de la hipófisis? ¿Te acuerdas? La LH y la FSH, ¿te acuerdas? La hormona estimuladora de folículos, y la otra era la hormona luteinizante, ¿te acuerdas? Estas le impulsan al ovario, le dicen, empieza a hacer los folículos, le dicen, ¿no? La FSH. Y empieza a hacer, fíjate, empieza a hacer folículos. ¿Te acuerdas? Ahí está haciendo folículos, son células que están rodeando al óvulo, ¿te acuerdas? Muy bien. Y estas mismas células van a empezar a crear, ¿qué? ¿Qué te he dicho que van a empezar a crear? Estrógenos y progesterona. Y estos estrógenos y progesterona, ¿a dónde van a ir? Van a ir hacia dónde? Hacia el hipotálamo, y le van a decir, muy bien, hipotálamo, has hecho ya tu función, así que cálmate, ¿listo? Ya has hecho tu función, así que necesariamente va a ser de que ya no liberes más hormonas, porque ahí estamos bien, ¿listo? Y eso va a suceder cada mes, ¿te das cuenta? Entonces, el estrógeno y progesterona, perfecto, va hacia el hipotálamo, y ahí le dice al hipotálamo, ya no crees hormonas, perfecto, ahí termina el primer mes. El segundo mes lo mismo sucede, ¿no? Empieza a que el hipotálamo a crear la hormona, llega a la hipófisis le dice, muy bien, que cree en este caso el FSH y el LH, muy bien, le impulsan al ovario a que empiece a crear folículos, estos folículos además de eso empiezan a crear estrógeno y progesterona, y la progesterona va hacia el hipotálamo y le dice, muy bien, al hipotálamo, ya detente. ¿Te das cuenta? Entonces, todo es un ciclo, muy bien, que se da cada mes, cada mes, cada mes, cada mes. ¿Te das cuenta? Por eso se llama ciclo, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Estos estrógenos y progesterona te dice que producen cambios cíclicos en el endometrio, no solamente en el ovario, en el endometrio. Si tú recuerdas, el endometrio es la parte interna o la capa interna del útero. ¿Te acuerdas? Determinando lo que es el ciclo uterino, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, una cosa es ciclo ovárico, muy bien, que se produce en el ovario, muy bien, es la formación de estrógeno y progesterona, que también van a repercutir ¿en quién? Van a repercutir en el endometrio, que es parte de ¿quién? Del útero. ¿Te acuerdas? Parte del útero. Al repercutir en la parte del útero, que es el endometrio, van a dar lugar también el ciclo uterino. ¿Y en qué se basa el ciclo uterino? En poder, en este caso, formar al endometrio, hacerlo gruesito, en este caso, captar al óvulo que no ha sido fecundado y después botarlo. A eso, ¿cómo se llama? Al momento de botar el endometrio junto con el óvulo, se llama, en este caso, menstruación. ¿Por qué? Porque se acompaña también de sangre y se acompaña de tejido endometrial. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso se llama. Muy bien, entonces el ciclo uterino lo vamos a hablar más adelante.
Pero primero tenemos que saber qué es el ciclo ovárico. Ahora, el ciclo ovárico, como siempre sabe ser pregunta de examen de embriología, es ¿cuántas fases tiene? ¿No? El ciclo ovárico tiene 3 fases. Muy bien, nunca te olvides. La primera fase se lo llama la fase folicular. Obviamente, ¿de qué se trata? De poder crear folículos, ¿verdad? Por eso se llama fase folicular, hasta su nombre lo dice, ¿no? Fase folicular, ¿qué se trata? De crear folículos. ¿Qué son los folículos? Son un conjunto de células que rodean al óvulo y lo empiezan a hacer, lo empiezan a alimentar. Y como lo que ves, fíjate, empiezan de chiquitito, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, fíjate, hasta que lo alimentan tan bien al óvulo, muy bien, que lo hacen madurar. ¿Listo? ¿Para qué? Para que sea apto para salir, ¿no? Principalmente. Entonces, esa es la fase folicular. ¿Qué es la fase de ovulación? Ya te he dicho, la palabra ovulación significa liberación del óvulo ya maduro fuera del ovario. ¿Listo? ¿Dónde lo botan? Si tú recuerdas, ¿lo botan hacia dónde? Si tú recuerdas, voy a dibujar un ratito, lo voy a volver después. ¿Te acuerdas? Ahí está. Si te recuerdas de esto, es bien fácil. ¿Qué había sido? Es la... A ver, quiero que participen en el chat. A ver, ¿alguien se acuerda qué he dibujado ahí? Pueden escribir en el chat si quieren. ¿Alguien? ¿Nadie? Las fimbrias, muy bien, ahí están las fimbrias, ¿verdad? ¿De quién? De la trompa uterina, muy bien, ahí está, entonces ahí lo van a botar. ¿Por qué? Porque ahí van a salir y se van a internalizar dentro de la trompa uterina y van a llegar a la ampolla. Si ustedes recuerdan, la ampolla es la parte más ancha de la trompa uterina en donde se llega a dar la fecundación, ¿te acuerdas? Ah, muy bien, entonces sencillo y facilito, ¿verdad? Entonces ahí lo van a botar, entonces al óvulo en proceso llamado ovulación, ¿ok? Entonces voy a borrar esto, muy bien, ahí está, estoy borrando eso, muy bien, perfecto. Y la tercera etapa, o la tercera fase, mejor dicho, del ciclo ovárico es la fase lútea. Lo mismo, ¿qué te está diciendo? Cuando te dice fase lútea, ¿es por qué? Porque al momento de liberar al óvulo, muy bien, ese folículo se queda sin óvulo. Y si se queda sin óvulo, ya no se llama folículo, obviamente. Se va a llamar cuerpo lúteo. Ahí está el cuerpo lúteo, ¿verdad? Por eso se llama fase lútea, porque ya está el cuerpo lúteo ahí presente. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí están las 3 fases. Fase folicular, fase de ovulación y la fase lútea. Muy bien. Vamos a verlo con un gráfico, estas 3 fases, ¿ya? Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces vamos a ver estas 3 fases. Y vamos a ver qué hormonas van a repercutir en cada fase, ¿ok? ¿Ok? Así que vean este gráfico, es bien interesante este gráfico. Muy bien, este gráfico que les voy a ir rayoneando todo, cosa de que ustedes vayan comprendiendo. Así que vamos a empezar. Entonces, aquí tenemos las 3 fases, fíjate. La fase folicular, voy a cambiar de bolígrafo, ahí está la fase folicular, la fase de ovulación y la fase lútea, ¿verdad? Las 3 fases. Ahora, lo que tenemos que saber en estas fases es qué hormonas empiezan a inmiscuirse en esas fases, ¿ya? Así que empezaremos. La fase folicular, muy bien, se empieza gracias a esta hormona que, fíjate, lo estás viendo acá, es el FSH. ¿Qué significa FSH? Está en inglés, muy bien, es la hormona estimuladora de folículos. En pocas palabras, ¿qué es lo que hace esta hormona? Como su nombre lo dice, estimula a que se forman los folículos. ¿Qué son los folículos? Esa aglomeración de células que van a rodear, ¿a quién? Van a rodear al óvulo. Muy bien, al óvulo, en este caso, primario. Se lo voy a llamar primario porque no está maduro todavía. ¿Listo? Necesita ser, en este caso, óvulo secundario para recién ser maduro. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está lo que sucede. Entonces, el FSH es, en este caso, la hormona que va a estimular la maduración folicular. Muy bien. Y obviamente se va a dar, en este caso, con estas siguientes etapas. ¿Te vas a acordar? Empezamos siempre con los folículos, muy bien, los folículos, muy bien, menores. Estos folículos menores se los conoce como los folículos primordiales. Muy bien, este es el folículo primordial. ¿Por qué se lo llama folículo primordial? Porque es la que va a iniciar, es el folículo chiquitito, el folículo que inicia. ¿Listo? Eso se llama primordial, folículo inicial. Muy bien. Que está formado obviamente por el ovocito, está formado por el ovocito, muy bien. Y en este caso está siendo rodeada por una capa de células folículas, una capita, fíjate, una sola capita, ¿no? Es como si estuviesen formando una sola fila estas células, si te das de cuenta, ¿no? Esos son los folículos primordiales. Pasamos al otro, que es en este caso, pasamos al otro, muy bien, en donde
se lo llama también, en varios libros lo llaman como epitelio folicular. Cuando a ustedes les hablen de epitelio, está hablando del grupo de células que recubren a alguien, muy bien, recubren algo en este caso, eso es un epitelio, ¿ok? Entonces, el epitelio folicular se hace cilíndrico bajo, muy bien, y segrega glucoproteínas, muy bien, principalmente, es decir, en pocas palabras, lo que van a hacer estas células del folículo primordial van a empezar a hacerse más gruesitos, es decir, van a hacerse más cilíndricos, muy bien, así más o menos, te voy a dibujar ya. Este es las células del folículo primordial, ¿ok? Van a ser planas. Pero ¿qué va a pasar después? Van a empezar a ensancharse y van a tener esa forma de ¿qué? De cilindro, ¿listo? Donde su núcleo va a estar internamente. Muy bien, entonces, lo que va a pasar en los folículos primordiales es que las células van a cambiar de forma, ¿listo? Y además de eso te dice que van a llegar a segregar glucoproteínas. ¿Qué son esas glucoproteínas? Tú sabes por célula, por citología, de que esas glucoproteínas van a llegar ¿hacia dónde? Hacia la capa de ¿quién? Hacia la capa del óvulo, muy bien, y se van a pegar a ese lugar como si fuesen antenitas, ¿no? Y esas antenitas, muy bien, que van a parecerse como forma de pelo, aquí te lo voy a dibujar, ahí está el óvulo, muy bien, y esas glucoproteínas se van a pegar ahí encimita de ¿quién? Del óvulo, formando lo que es la zona pelúcida, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Muy bien, entonces toda esta especie de pelitos que estás viendo se llama zona pelúcida. ¿De dónde han provenido? Han provenido de la formación de glucoproteínas de quiénes, de estas células que forman los folículos. ¿Listo? Muy bien. Después de esto, te dice que estas células foliculares van a empezar ¿a qué? Esas células foliculares van a empezar a multiplicarse, muy bien, y se van a empezar a multiplicar formando un epitelio estratificado. Muy bien, por histología, esto lo vas a saber, de que estratificado significa que ya no solamente es una sola capita, sino van a ser varias capas, fíjate, ya van a ser varias capas. Voy a aumentar el tamaño para que ustedes lo puedan ver, ahí está. Van a ser varias capas, fíjate. Ya no solamente es una capita, como ustedes están viendo acá, sino va a ser varias capas, ¿verdad? Es decir, van a tener varias, como las cebollas, así, ¿no? Van a tener varias capas, ¿listo? Muy bien. En este caso, cuando ya veamos principalmente en este caso, a un folículo ya con un epitelio estratificado, es decir, con más capas, muy bien, a este ya se lo va a denominar folículo, aquí voy a colocar, a ver, ahí está, aquí se lo voy a llamar ya folículo secundario. Muy bien, fíjate, vamos a empezar con el folículo primario. Primordial, ¿listo? Que tiene una sola capita, muy bien. Después, estas células han empezado aquí a madurar, en este caso, a células cilíndricas y se van a llamar folículos primarios. Muy bien. Y cuando estas células han empezado a multiplicarse y han empezado a formar más capas, en este caso ya se van a llamar folículos secundarios. ¿Listo? Luego, acuérdense muy bien, después de que se haya formado varias capitas, fíjense, van a empezar a formar, fíjate, esta pequeña cavidad que estás viendo ahí, esa pequeña cavidad que se llama la cavidad folicular, que adentro tiene, en este caso, líquido, muy bien, que se llama líquido de la cavidad folicular, así se lo denomina, este líquido, muy bien, que obviamente sigue habiendo, fíjate, ahí está, este folículo, muy bien, ese folículo, en este caso esa cavidad, muy bien. Cuando veas esa cavidad, ya no se va a llamar folículo secundario, se va a llamar folículo terciario. ¿Listo? Muy bien, detalle importante, folículo terciario. ¿Listo? En este caso, esta cavidad folicular que estás viendo acá, esta cavidad folicular, va a empezar a engrandecerse. Ahora ya no se va a llamar, en este caso, cavidad folicular, sino se lo va a llamar con el nombre de ¿qué? Con el nombre de ¿qué? De folículo vesicular, muy bien, folículo vesicular, muy bien, ahí está. Voy a colocar aquí, lo voy a llamar folículo vesicular. O también se lo conoce con ¿qué? Con el nombre de ¿qué? De cumulus o purus. ¿Ok? Voy a colocar allá. Cumulus. Muy bien, aquí vamos a colocar el cumulus. Muy bien, con doble O. O furus. Está en griego, por si acaso. Cumulus o furus. Así se lo conoce a esa cavidad que está llena de líquido. ¿Listo? Principalmente eso. Después, ¿qué es lo que va a pasar? Después de lo que va a pasar es que después de ya tener, en este caso, al folículo terciario, principalmente ya con su folículo y demás cosas, se va a empezar a formar principalmente lo que es, en este caso, la formación de lo que es la formación de estas hormonas que se llaman los estrógenos. Es decir, que gracias al folículo terciario, que ya tiene en este caso esta cavidad llena de líquido que se llama folículo vesicular, ¿ok? Ahí ya se van a empezar a formar los estrógenos. Muy bien, detalle importantísimo que tenemos que tener muy en cuenta.
¿ok? Se va a producir, en este caso, lo que son los estrógenos, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Este estrógeno no va a tener nada que ver con los folículos, perfecto, no va a tener nada que ver. ¿Estos estrógenos sirven para qué? Para que vaya hacia el útero y al útero le empiece a decir algo, le empiece a informar algo, ¿listo? El estrógeno por el momento no sirve todavía en lo que es el ciclo ovárico, por si acaso, ¿no? ¿Es creado? Sí, es creado, pero para este estrógeno repercute en dónde? En el ciclo uterino, que lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Pero después de que ya ha sido, en este caso, bien formado el óvulo, en este caso ya no es primario, sino ya es secundario, en este caso ya viene el paso de ¿qué? De poder eliminarlo al óvulo, muy bien, ya en este caso botarlo del ovario. A esa eliminación del ovario, perdón, del óvulo, en este caso del ovario, se lo llama ovulación. ¿Y gracias a qué hormona se da eso? Se da gracias a ¿qué? A la LH. Fíjate, en este proceso, muy bien, ya se empieza a generar lo que, en este caso, o a entrar lo que es la LH. ¿Y qué es lo que pasa? Se empieza a inhibir la hormona FSH. ¿Qué significa inhibir? Se empieza a bloquear ya la FSH. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos folículos en este instante, ya no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos dicho que la FSH se encarga de ¿qué? De poder madurar los folículos y poder madurar al ovocito, al óvulo. ¿Te acuerdas? Muy bien. Aquí, como ya hemos cumplido la misión de poder formar un óvulo maduro, ya apto para la fecundación, entonces necesitamos bloquear el FSH y en este caso dar paso hacia la otra hormona, que es la LH. Pregunta que siempre es de examen. La pregunta de examen que suele ser es, ¿la hormona luteinizante en qué repercute en el ciclo ovárico? Repercute en la ovulación, en primer lugar, en la ovulación para que en este caso el óvulo salga del folículo y salga del ovario, pero además la formación del cuerpo lúteo. Este es el cuerpo lúteo. ¿Listo? El cuerpo lúteo. Entonces, te das cuenta, ¿verdad? Entonces, la LH va a estimular a los folículos para liberar mayor cantidad también de estrógenos, otro detalle importante, e inhibir la formación de FSH. ¿Ok? Entonces, la LH hace de qué? De que se empiecen a crear más estrógenos, sí, más estrógenos, pero además de que se inhiban, se bloqueen la formación de FSH. ¿Listo? Detalle importante. Muy bien. Perfecto. Además de eso, como te he dicho, ¿no? Da lugar o desencadena lo que es la ovulación. Muy bien, eso es lo que hace la LH, principalmente. Muy bien. Ahora pasemos a la otra fase, ¿verdad? La otra fase que era la ovulación, como te he dicho, que es producto de la LH, producto de la LH. Muy bien. Provocando algo bien interesante. Muy bien. Cuando el folículo, en este caso, empieza a qué? Empieza a botar al óvulo, muy bien, empieza a qué? Empieza a salir el óvulo, ¿verdad? Del folículo, muy bien, empieza a salir del óvulo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Te dice que principalmente esta ovulación, muy bien, que se está dando lugar, va a dar lugar principalmente a lo que es las manifestaciones clínicas, ¿no? Que toda mujer tiene el momento que se presenta esta ovulación, que es el dolor intermenstrual, ¿no? Que es el dolor que en este caso coincide con la ovulación principalmente y da lugar principalmente al dolor abdominal que se tiene, ¿verdad? Que obviamente preferentemente es derecho, muy bien, el dolor es derecho, muy bien, en el abdomen, y mayormente es ¿por qué? Por la ruptura de qué? Del folículo. Muy bien, entonces muchas se preguntarán, ¿no? ¿Por qué me duele al momento de qué? De que ya estoy cerca de la menstruación. ¿Por qué? Porque ya se ha roto el folículo y ese rompimiento del folículo va a crear inflamación y esa inflamación va a provocar dolor. ¿Listo? Detalle importante. Y después de eso, lo que va a suceder en este caso es que después de unas horas, muy bien, después de haberse dado la ovulación, muy bien, después de un día antes, en este caso, va principalmente este óvulo, va a viajar ¿por dónde? Va a viajar por lo que es la trompa uterina, obviamente trompa uterina, y va a llegar hacia el endometrio, y el endometrio, ¿listo para qué? Para que, en este caso, agarrar el óvulo y botarlo junto con la capa interna del útero. ¿Te acuerdas que se llama el endometrio, verdad? Y se va a producir lo que es la menstruación. ¿Listo? Detalle importante. A eso se lo llama, a esa menstruación también se lo conoce como la hemorragia intercalar, también se lo conoce muy bien, al momento de que va sangrando principalmente por esta vía, ¿no? Que es la vía vaginal. Muy bien, detalle importante. Otra cosa bien interesante que es un indicativo de la fase de ovulación en las mujeres es la temperatura, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero las mujeres al momento de que ya está ovulando, ya está sintiendo el dolor, cambia su temperatura, la temperatura aumenta, ¿listo? A eso se llama
hipertermia, ¿listo? Aumentan la temperatura, muy bien, y en este caso, ¿cuánto más o menos aumenta? Aumenta unos 3 a 5 décimas de grado, es decir, en pocas palabras, de los 36,4, que es lo normal de grados centígrados, puede aumentar hasta los 37 grados, muy bien, parecería como fiebre, pero no, es una especie de febrícula, es una fiebre, pero en este caso leve, ¿listo? Que tiene la mujer, en este caso, ¿no? Ahí ya vas a empezar a notar en las manos que se torna caliente, principalmente eso, ¿ok? Detalle importantísimo, ¿listo? Y esta temperatura, ¿a qué se debe? Se debe también no solamente a la formación de estrógenos, ¿por qué? Porque la formación de estrógenos era, en este caso, por la formación del folículo, porque los folículos, las células foliculares, van a crear el estrógeno, ¿verdad? Pero algo bien interesante e importante que tienes que tener en cuenta es que la liberación de ¿qué? Nos falta la otra hormona, ¿verdad? Que son los estrógenos, se da principalmente gracias a lo que es el cuerpo lúteo. ¿Listo? Entonces, si te das de cuenta acá, ahí están los estrógenos que se han formado por lo que son las células foliculares y el cuerpo lúteo va a dar lugar a la formación de ¿qué? De estrógenos. Perdón, ¿qué estoy hablando? No son estrógenos, la progesterona, mejor dicho. Muy bien, aquí voy a borrarlo esto. Ahora sí, voy a colocar la progesterona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, facilito. Los estrógenos, ¿dónde se forman? Por las células foliculares. Mientras que la progesterona se va a dar lugar a ¿qué? Por la formación de lo que es el cuerpo lúteo. ¿Listo? ¿Te das de cuenta? Entonces, esta progesterona lo que va a hacer principalmente es dar lugar a ¿qué? A que principalmente estos impidan lo que es la formación de hormonas por el hipotálamo, ¿te acuerdas? El estrógeno y la progesterona pasan por sangre y llegan hacia el hipotálamo y ese hipotálamo ya no crea más hormonas. ¿Para qué? Para que finalice ya el ciclo, en este caso ovárico, ya empiece a finalizar el ciclo ovárico. Muy bien, para que luego en otro mes vuelva a iniciar el hipotálamo y vuelva a comenzar ese ciclo sexual. ¿Te das de cuenta? Es un detalle importantísimo. ¿Qué más? Pasemos a la siguiente fase, como te he dicho, ¿no? Que es la fase lútea, ¿no? Después de la ovulación, por el estímulo de la LH, ustedes saben que el folículo ovárico roto se convierte en cuerpo amarillo, ¿verdad? Este cuerpo amarillo es también llamado cuerpo lúteo, por si acaso, ¿no? El cuerpo lúteo es también llamado cuerpo amarillo, ¿listo? Por si acaso. ¿Qué más? Y este cuerpo, en este caso, cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, es en este caso una glándula endocrina transitoria. ¿Por qué? Porque llega a formar estrógenos, como te he dicho, ¿verdad? Principalmente eso. Producen lo que son, mejor dicho, no estrógenos, vuelvo a repetir, son la progesterona, ¿no? Ya me estoy desquitando con estrógeno, ¿no? Bien fregado, pero no. Entonces, como te he dicho, ¿no? Los estrógenos, ¿dónde se forman? Por los folículos, muy bien, en la fase folicular. Mientras que la progesterona se forma por el cuerpo lúteo, ¿listo? Nunca te olvides de eso. ¿Qué más? Esto para poder dar lugar a lo que es la progesterona. Muy bien. Lo que va a suceder después de esto es algo bien interesante, que después de los 10 a 12 días que queda obviamente después de la ovulación, porque ustedes saben, este es un detalle importante, que la ovulación ¿en qué día se da? Se da en el día 14. ¿Listo? Y para que obviamente se llegue a formar o completar directamente los 28 días, en donde principalmente el cuerpo lúteo va a empezar a degenerarse y después va a desaparecer por completo, va a durar por lo menos de 10 a 12 días. Entonces, si te preguntan en el examen, ¿cuánto tiempo dura en este caso la degeneración del cuerpo lúteo? Tarda de 10 a 12 días, principalmente en poder degenerarse, muy bien, hasta poder formar una cicatriz blanquecina llamada cuerpo o corpus albicans, ¿no? Este es el corpus albicans. Muy bien, o cuerpo albicans también se lo llama. ¿Listo? Detalle importante. Entonces, este es el ciclo ovárico. ¿Listo? Y detrás de cuenta, empezamos con la fase folicular, formación de folículos, estos folículos maduran al óvulo y después, en este caso, al llegar a lo que es el folículo terciario ya va a formar en este caso lo que son la formación de estrógenos, pero además de eso, principalmente ya se va a dar lugar lo que es en este caso la ovulación por el estímulo de la LH y esta LH además de eso va a inhibir, va a dar lugar a que se inhiba la formación de FSH y después de eso la hormona luteinizante que es la LH va a formar lo que es el cuerpo lúteo, este cuerpo lúteo, las células del cuerpo lúteo van a formar la progesterona, ¿listo? Y después de cuerpo lúteo va a tardar de 10 a 12 días en poder desaparecer. ¿Desde cuánto? Es un detalle importantísimo. Con eso ya obviamente ya se ha cumplido con los 28 días que hemos dicho que es el periodo de qué, de lo que es el ciclo ovulatorio, ¿verdad? De 1 al
al 28. Muy bien, como te he dicho, no siempre es 28, sino que es el promedio que se maneja más, ¿verdad? Pero algunas mujeres tienen 21 días o que es cada 36 días, cada 32 días, pero es variable, pero tomamos en este caso 28 días como un rango normal en este caso, ¿ya? Muy bien. Después, obviamente, de haber hablado lo que es del ciclo ovular, en este caso ciclo ovárico, vamos a hablar del ciclo uterino. ¿Listo? Pasemos ahora al ciclo uterino. Muy bien, ya hemos hablado de lo que pasaba en el ovario. Perfecto. Ahora vamos a hablar del ciclo uterino. ¿Listo? Este ciclo uterino, obviamente, es estimulado ya no por el FSH, ya no por el LH, porque el FSH y el LH ha estimulado al ovario. Perfecto, al ovario, en este caso lo han estimulado el FSH y el LH. Ahí ya terminamos de hablar de eso. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los estrógenos y progesterona, que si ustedes se dan de cuenta, en el ciclo ovárico no tenían mucho que ver. ¿Te das de cuenta? No tenían mucho que ver los estrógenos y progesterona. Estos estrógenos y progesterona van a tener mucho que ver en el ciclo uterino, es decir, a poder dar lugar o formar muy bien al endometrio. ¿Listo? Entonces, los estrógenos y progesterona liberadas durante el ciclo ovárico causan cambios cíclicos en el endometrio. ¿En dónde? En el endometrio. ¿Dónde es el endometrio? Ya te he dicho que es la capa, muy bien, interna, principalmente del útero. ¿Ok? Para asegurar, ya te he dicho, la implantación y el mantenimiento del embarazo. ¿Ok? Detalle importante. Empieza y termina en una fase de destrucción, muy bien, hemorrágica del endometrio. Es decir, ¿en qué momento empieza y en qué momento termina el ciclo uterino? Escucha muy bien. Empieza el ciclo uterino ¿desde qué? Desde que se haya, en este caso, se haya desprendido el endometrio y se haya botado esa afuera, en pocas palabras, desde la menstruación, índice de menstruación, hasta la próxima menstruación, hasta que se haya destrozado una parte del endometrio y se haya desechado, en este caso, el endometrio. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el ciclo uterino. Empieza y termina desde la fase de destrucción hemorrágica del endometrio. Muy bien, ¿te das cuenta? Desde que se ha destrozado y se ha eliminado menstruación hasta la próxima menstruación. Muy bien, hasta ahí termina lo que es el ciclo uterino. Ahora, ¿en qué fases podemos encontrar directamente este ciclo uterino? Se divide en 4 fases, ¿ok? La fase menstrual, muy bien, que obviamente es propia de qué? De la salida de sangre y partes del endometrio y el óvulo también, ¿ok? La fase proliferativa, que se llama estrogénica. ¿Por qué se llama proliferativa? Porque va a llegar a tratar de formar, si te das de cuenta, va a tratar de reparar ese daño que se ha producido al momento de poder sacar al endometrio, poder, en este caso, botar al endometrio del útero, ¿listo? Junto con el óvulo. Después vamos a tener la fase secretora, que es la fase progestacional, que es la fase en donde, en este caso, la progesterona va a actuar en ese lugar. Y por último vamos a tener la fase isquémica o premenstrual. ¿Qué significa fase isquémica? Isquemia significa en donde los vasos sanguíneos, las arterias y las venas se van a taponar. ¿Para qué? Para que pare el sangrado y que ya no sangre. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablamos de menstruación es el periodo de tiempo en donde la mujer empieza a sangrar, ¿verdad? En este caso, por esa parte del canal vaginal, ¿te acuerdas? Pero hay un tiempo en donde obviamente la mujer ya no empieza a sangrar. Es el momento en donde es la fase isquémica, donde ya no hay sangrado. Muy bien, que es un tiempo largo, ¿verdad? Tiempo largo, de todo un mes, ¿verdad? Principalmente eso se llama la fase isquémica o premenstrual, antes de que suceda la menstruación, ¿ok? Entonces, nunca te olvides, ¿ciclo uterino en cuántas fases se divide? 4, fase menstrual, fase proliferativa, secretoria y isquémica, muy bien. En muchos libros, la fase isquémica no se encuentra, ¿listo? En muchos libros, como por ejemplo el Lachman, y en este caso hay otro libro, principalmente que es el libro, principalmente ay, se me ha olvidado, del Dávalos, muy bien. Principalmente esas dos, principalmente solamente van manejando estas tres, ¿listo? Detalle importante, ¿ya? Muy bien, que son las más importantes, ¿no? Menstrual, proliferativa y secretoria. Muy bien, la secretoria muchos no lo toman en cuenta, pero es importante porque tenemos que saber de que hay un momento, hay un periodo en donde no hay salir o pérdida de sangre, ¿ok? Muy bien. Vamos a pasar hablando de lo que es el ciclo uterino entonces, ¿ya? Vamos a hablar de lo que es el ciclo uterino. Muy bien, con esas 4 fases que hemos hablado hace un ratito. Entonces, empezamos obviamente con lo que es el ciclo, ahí está el ciclo ovárico, ya hemos hablado, ahora vamos a hablar del ciclo uterino, ¿listo? Ahora, en el ciclo uterino hemos dicho que tiene 4 fases. La primera fase es la fase menstrual, ¿no? Que es la fase menstrual, en este caso, ahí está, la fase menstrual, porque hemos dicho que el día 1 es el día en donde, en este caso, se empieza menstruando, se empieza botando sangre,
¿verdad? Detalle importante. Entonces, nunca te olvides, la fase menstrual dura de 3 a 5 días. Ok, voy a colocar aquí fase menstrual. ¿Cuánto dura la fase menstrual? ¿Cuánto dura la pérdida de sangre en este caso? De 3 a 5 días. Muy bien, de 3 a 5 días. Coincide obviamente con el inicio de la maduración folicular. Si te das de cuenta, coincide con la maduración, fíjate, con la etapa de maduración folicular. Te das de cuenta con el ciclo ovárico. ¿Ok? Te das de cuenta, es un detalle importante. Y obviamente, y en este caso coincide también con la ausencia del cuerpo lúteo. Si tú te das de cuenta, ahí está el cuerpo lúteo. ¿Te das de cuenta? Y fíjense, está muy lejos, ¿verdad? Entonces, coincide con la maduración del folículo, pero en este caso también coincide en donde no hay, en este caso, el cuerpo lúteo. Muy bien, detalle importante. ¿Qué más? Hay bajos niveles de estrógenos circulantes. ¿Por qué hay bajos niveles? ¿Por qué? Porque estos folículos, estas células foliculares, están creando estrógenos, sí, pero en poca cantidad. Muy bien. Mientras sean más células, recién van a empezar a formar más estrógeno. ¿Te das de cuenta? Entonces, si hay pocas células del folículo, crean poco estrógeno. Mientras más haya, más estrógeno van a crear. Por eso te dice que en ese tiempo de la fase menstrual hay poca cantidad de estrógenos. Muy bien, principalmente. Y esta poca cantidad de estrógenos, principalmente, van a llegar ¿a qué? A dar lugar a lo que es la vasoconstricción. ¿Qué significa la vasoconstricción? En este caso es el taponamiento de vasos sanguíneos, el taponamiento de arterias y venas. Muy bien, ¿por qué? Porque en esta fase menstrual principalmente lo que está sucediendo es que se está botando, muy bien, esta parte superficial que se llama endometrio. Y se está botando además de eso parte de sangre. ¿Listo? Está botando parte de sangre y en ese momento se van a taponar arterias y venas para que no sangre todo el rato. Muy bien, para que no sangre una semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a suceder en la fase menstrual. ¿Listo? Es un detalle importante, ¿no? ¿Cuánto de sangre va a perder en esta parte de la fase menstrual? Hay un rango principalmente de cuánto, de 50 a 150 mililitros, ¿ok? Esa es otra pregunta de examen. De 50, voy a colocar aquí, de 50, voy a pasar esta parte porque está medio feita, ahora sí, es de cuánto se pierde de sangre, se pierde por lo menos 150, bien, o mejor dicho, 50 a 150 mililitros de sangre, ¿listo? Detalle importante, ¿listo? Además de eso, no solamente pierde sangre, se pierde células epiteliales, es decir, células que recubren lo que es el útero, muy bien, y en este caso también se va eliminando el endometrio degenerado, ¿listo? Detalle importante. ¿Qué más? Otro detalle importante es que la sangre menstrual, detalle importante, no contiene coágulos. ¿Por qué? Porque no tiene enzimas fibrolíticas. ¿Qué significa? No tiene sustancias que van a hacer que se coagule esa sangre. ¿Ok? Detalle importante. Es por eso que la mujer obviamente no bota, en este caso, segmentos de sangre así bien espesa. No, siempre sale, en este caso, de manera líquida. Muy bien, porque no se coagula. ¿Listo? Detalle importante. La ausencia de progesterona, obviamente, ¿por qué no hay progesterona en esta etapa? ¿Por qué? Porque la progesterona se forma cuando hay cuerpo lúteo, ¿te acuerdas? Esta ausencia de progesterona provoca las contracciones del miometrio, es decir, provoca las contracciones, el movimiento del músculo del útero, que facilita la evacuación, en este caso, de lo que es la capa funcional. ¿Qué es la capa funcional? Es la capa del endometrio que se va a botar en la menstruación. ¿Listo? Entonces, nunca te olvides, la ausencia de progesterona hace ¿de qué? De que el miometrio empiece a contraerse y empiece a tratar de botar todo lo que está, en este caso del endometrio, todo lo que es el endometrio para ir eliminándolo. Muy bien. Y además de eso, la ausencia de progesterona promueve lo que es la hemostasia, que es la hemostasia, en este caso, el parar el sangrado. ¿Listo? Cuando ya termina la fase menstrual. Muy bien. Después pasamos a lo que es la otra fase, que es la fase principalmente llamada proliferativa o estrogénica. Muy bien, esta es la parte llamada, en este caso, la parte llamada la proliferativa estrogénica. ¿Por qué? Porque si te das de cuenta, coincide con el ciclo ovárico cuando hay más células foliculares. Si hay más células foliculares, obviamente va a haber más estrógeno. ¿Te das de cuenta? Porque las células foliculares son las que crean el estrógeno. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, estos estrógenos, ¿qué van a hacer en el endometrio del útero? Lo van a hacer, como su nombre lo dice, proliferar. Va a ser proliferativo. Aquí voy a colocar fase proliferativa. Es decir, van a empezar a proliferar las células del endometrio que se ha botado en la menstruación. ¿Listo? Entonces, coincide con la fase folicular del ciclo ovárico, muy bien, cuando aumentan los niveles de hormonas estrogénicas, ¿ok? ¿Cuánto dura? Dura de 4
a 14 días, ¿ok? Voy a colocar aquí, dura de 4 a 14 días. ¿Listo? De 4 a 14 días, ¿no? Y estos niveles crecientes de estrógenos provocan una vasodilatación, ¿no? ¿Qué es una vasodilatación? Es un aumento del calibre de las arterias y de las venas que hacen que se regenere y se prolifere la capa funcional, es decir, que empiece a proliferar esas células que conforman el endometrio, es decir, que se va a empezar a reparar lo que la menstruación ha empezado a botar. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que hace en la fase proliferativa. ¿Listo? Sencillo y fácil. Pasemos a la otra fase, que es la fase secretoria. Muy bien, esta fase secretoria, en este caso, o también llamado progestacional, ¿no? Que se inicia ¿de dónde? Fíjate, esta es la fase progestacional. Muy bien, que se inicia ¿con qué? Se inicia con la ovulación. ¿Te acuerdas que la ovulación era la salida del óvulo maduro del folículo, como también del ovario? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí se llama la fase secretoria. ¿Por qué? Porque está botando, en este caso, al óvulo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esto es un detalle importante. Dura de 14 a 26 días, dura de 14, aquí voy a colocar de 14 a 26 días, muy bien. Y lo que va a suceder en este caso es de que la progesterona, porque ya va a haber progesterona, porque ya va a haber cuerpo lúteo, que es el cuerpo lúteo, es la estructura en donde ya no hay óvulo, obviamente, solamente hay células, en este caso células del cuerpo lúteo, que van a empezar a dar lugar a la formación, del aumento de la formación de progesterona. Muy bien. Detalle importante. Y esta progesterona va a actuar sinérgicamente con los estrógenos, preparando al endometrio para la implantación y proteger el embarazo. Es decir, en pocas palabras, que la progesterona va a ser ¿de qué? De que esta capa del endometrio ya esté bien formadito, cosa de qué? Cosa de que si hay fecundación, es decir, cosa de que si el óvulo ya ha sido fecundado por el espermatozoide, sea muy buen lugar, ¿para qué? Para que lleguen a este lugar, a este espacio del endometrio que ya ha sido reparado. ¿Ok? Detalle importantísimo para que tengas que tener en cuenta. Muy bien. El endometrio, obviamente, el epitelio, en este caso, del endometrio, muy bien, produce algo, una sustancia bien interesante en esta parte, en la fase secretoria, que se llama leche uterina o embrióforo. Muy bien, o embriótrofo, así se llama, ¿no? Embriótrofo, así se lo denomina, ¿no? O leche uterina, ¿no? Por eso se llama también fase secretora. ¿Por qué? Porque se empieza a formar esta especie de leche uterina, así se lo denomina, ¿no? Que es una sustancia rica en mucina, glucógeno, que son sustancias que le van a servir ¿a quién? Le van a servir al producto de la fecundación para que se vaya alimentando. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen. ¿En qué fase se produce lo que es la leche uterina? Se produce en la fase secretora. Muy bien, detalle importante. Y por último, pasemos a la fase isquémica. En la fase isquémica, ¿qué es lo que va a suceder? En la fase isquémica te dice que obviamente va a ser un momento en donde ya no va a haber, en este caso ya no va a haber menstruación, porque es premenstrual, es decir, que es una fase en donde es antes de la menstruación, porque no hay salida de sangre ni nada, sino que es una fase en donde el cuerpo lúteo ya se está degenerando, ya se está destruyendo y demás, muy bien. En este caso, ¿dura cuánto? Dura solamente 2 días, muy bien, dura 2 días, muy bien. Es también consecuencia de la declinación de hormonas, muy bien, de hormonas circulantes. Es decir, en pocas palabras, en esta etapa de la fase, aquí voy a colocar fase isquémica, aquí ya ha descendido la cantidad de ¿qué? La cantidad de estrógenos y ha descendido la cantidad de progesterona. ¿Qué está pasando? Si te das de cuenta, estos estrógenos y progesterona le decían al hipotálamo, ya no crees hormonas para que en este caso se paralice el ciclo, ¿te acuerdas? Lo que va a suceder ahora es que como ya está habiendo menos estrógeno y progesterona, el hipotálamo va a empezar a crear nuevas hormonas. ¿Para qué? Para que se reinicie otra vez el ciclo sexual. ¿Te das de cuenta? Y de nuevo, fíjate, va a llegar al día 28 en donde se va a reiniciar principalmente el ciclo sexual. Muy bien, entonces, estas son las fases que tienes que entender y comprender cuando hablamos del ciclo ovárico y el ciclo uterino, que son, en este caso, ciclos sexuales. ¿Listo? Detalle importantísimo que tienes que tener muy en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Por último, para terminar la clase, vamos a hablar principalmente de lo que es la gonadotrofina coriónica, ¿no? Que se lo conoce como GEC, que es una hormona, en este caso, que se empieza a detectar, muy bien, se empieza a detectar, en este caso, cuando se va degenerando el cuerpo lúteo, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder?
Lo que sucede es que la hormona gonadotrofina coriónica es una glucoproteína sintetizada por el trofoblasto, es decir, sintetizada ¿por quién? Por el producto de la fecundación, si te das de cuenta, muy bien, y en este caso, te da la característica de que esta hormona conserva el cuerpo lúteo hasta que la placenta produzca estrógenos y progesterona. En pocas palabras, esta hormona gonadotrofina coriónica, así se lo conocen, te da lugar a lo que es la positividad en el embarazo. Es decir, que esta hormona gonadotrofina coriónica va a ser capaz de qué? De decir si la mujer está embarazada o no está embarazada. ¿Listo? Esto se detecta en qué? En el cuarto mes de embarazo. ¿Listo? Es más todavía, o sea, esta gonadotrofina coriónica se lo detecta aún más antes, sí, más antes, en la tercera semana se lo detecta, sí, en poca cantidad, muy bien, y es en este caso que es el comienzo de la implantación, en el comienzo donde ya se ha formado, ya ha habido la fecundación, muy bien, y este va a ser el indicativo de qué, de que la mujer está embarazada, ¿ok? Es detectable en la sangre materna y en la orina, muy bien, que es base de muchas pruebas de embarazo. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú en este caso principalmente quieres saber si es que tu amiga o tú o no sé, alguien principalmente está embarazada, entonces esta prueba de embarazo que está en base a eso, en base a la gonadotrofina coriónica, que es esta hormona que se detecta a la tercera semana, muy bien, y en este caso declina, es decir, que ya no se detecta hasta el cuarto mes de embarazo, muy bien, hasta ahí declina, principalmente, se da lugar principalmente para qué, en este caso, para saber si es que en este caso está embarazada la mujer o no está embarazada la mujer. Entonces, es un detalle importante que tienes que tener muy en cuenta. ¿Ok? Entonces, la producción de gonadotrofina crónica se eleva un máximo durante el tercer mes, como te he dicho, hasta el cuarto mes, muy bien, y de ahí en adelante disminuye hasta tener un nivel muy bajo. ¿Listo? Detalle importante. Entonces, nunca te olvides que la hormona gonadotrofina coriónica es un indicativo de examen para poder saber si es que la mujer está embarazada o no está embarazada. ¿Listo? Y es obviamente la base de muchas pruebas de embarazo, ¿no? Que se va a tener muy en cuenta esto. Perfecto. Con esto hemos terminado la clase de hoy. ¿Alguna duda, pregunta, consulta que tengan hasta este instante? Pueden escribir su pregunta en el chat o si quieren pueden activar su audio y pueden preguntar en este caso. ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta? Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, consulta, pueden escribirlo en el chat y en este caso lo vamos a responder. No hay nada, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, con eso vamos a terminar la clase del día de hoy. Denme una horita para que yo lo pueda subir y en este caso les pueda mandar el enlace para que ustedes lo puedan ver el videito cuantas veces quieran. ¿Ok? Así que denme una horita para poder hacer todo ese proceso. ¿Ok? Muchas gracias por estar conectado y nos vemos el próximo jueves. Muy bien. Les voy a mandar el videito o en este caso, mejor dicho, el videito de esta clase, hoy después de una horita de eso, denme, y el día jueves vamos a pasar la clase a las 9 de la noche por vía YouTube, ¿listo? Eso es un detalle importante que tienen que tener muy en cuenta, ¿ok? Entonces el día jueves vamos a iniciar ya con lo que es la parte de embriología neta, vamos hablando de la implantación, la fecundación, cómo se forma el embrión y demás cosas, ¿ok? Así que la próxima semana nos vemos y hasta aquí nos vemos el próximo jueves entonces. Hasta luego, que les vaya muy bien. Chau, chau.